Almirante Horthy, de manos y boca de Fausto Eras. Adelante. Muy bien. La intervención de hoy la he titulado Mickey Mouse y Panzerfaust, que puede parecer una cosa rara, puesto que Mickey Mouse era un dibujo animado de Walt Disney y el Panzerfaust era un arma contra carro del que desarrolló el ejército alemán y que tuvo una utilización muy llamativa en la última etapa de la guerra. Vamos por partes. Primero, Hungría. La acción se desarrolla en Hungría. En Hungría manda como jefe de Estado el almirante Miklos Horthy, Miguel Horthy. Un almirante en un país mediterráneo, en un país sin salida al mar. Pero era un almirante que venía del Imperio Austrohúngaro, que sí tenía salido al mar por los puertos croatas y por los puertos de Pola en Eslovenia. Bien, y de Trieste. Había acabado la Primera Guerra Mundial. Después del hundimiento de los imperios centrales, Hungría había quedado en una situación anómala. En un principio hubo un régimen comunista encabezado por Béla Kun, que fue eliminado salvajemente y sin demasiadas contemplaciones con los comunistas por una intervención del ejército rumano y por las propias fuerzas, digamos, reaccionarias de Hungría, encabezadas por el almirante Horthy, el regente Horthy. Hungría quedó constituida en regencia bajo el mando de este almirante. Bien, en marzo de 1944, el mando alemán había sido informado de que el regente de Hungría, Horthy, estaba estableciendo contactos con la Unión Soviética para firmar una paz por separado que sacara a Hungría de la guerra. En aquel momento, Hungría era el único aliado que le quedaba a Alemania en Europa, y de tener éxito la negociación con los rusos, se produciría una situación semejante a las que se dieron en Italia y Rumanía, cuando estos países se pasaron al enemigo. En el caso de Hungría, se estaría precipitando el hundimiento total del frente oriental. Los planes de los alemanes para asegurar la situación militar y evitar sorpresas como las sufridas en Rumanía, que de repente de la noche a la mañana se había pasado al enemigo, pasaban por llevar al poder en Hungría al Partido de la Cruz Flechada, de orientación fascista, encabezado por el conde Ferenc Szálasi, el cual, tras el cambio de bando rumano, se había puesto a disposición de Alemania para encabezar un gobierno de colaboración y disponer las medidas oportunas para arrebatar el poder a Horthy y garantizar la adhesión de Honvéd, el ejército húngaro, a los alemanes. No obstante, desconfiando aún de la capacidad de Szálasi y de sus seguidores, los alemanes preparaban en paralelo otro golpe, un operativo de fuerza basado en las fuerzas propias alemanas establecidas en Hungría ante la posible defección de esta. El 11 de octubre, el acuerdo entre las dos partes quedó escrito e incluyó una cláusula por la que Szálasi se convertía en la única autoridad reconocida por Hitler. Al mismo tiempo quedó formada la Liga Nacional, alianza de partidos y personalidades que debía de servir de base al nuevo gobierno del conde Szálasi. Representantes de esta liga, ya constituida, se entrevistaron con Lakatos, el primer ministro de Horthy, quien ya había comenzado a purgar la administración de germanófilos. Al día siguiente, para exigir la mayor colaboración con Alemania y expresar su oposición a cualquier trato con los aliados. Ese fue la intención de Szálasi al entrevistarse con Lakatos, pero Lakatos no cedió. El mismo Hitler, ante la gravedad de la situación, llamó al SS Sturmbannführer, mayor en el ejército, comandante, Otto Skorzeny, que había alcanzado un éxito de enorme resonancia política al localizar el lugar donde el rey de Italia había encerrado a Benito Mussolini y acabar la operación liberando al duce mediante una audaz operación de asalto aéreo. En el Gran Sasso. Para Hitler se trataba de forzar una situación que obligara al gobierno húngaro a mantenerse junto a Alemania y a la que se debería llegar mediante una acción secreta, con la mínima violencia, para evitar enajenarse las simpatías que en aquel momento latían entre muchos húngaros hacia Alemania. Había de ser una operación más policial que bélica, por lo tanto discreta y silenciosa. Todo se precipitó el día 15 de octubre, cuando Miklos Horthy, llamado Mickey Mouse en clave precisamente por el operativo alemán, hijo del regente, que ya había participado en conversaciones para el cambio de bando de Hungría con agentes yugoslavos, recibió una llamada urgente que le convocaba a una reunión en el piso de su amigo Félix Bornemisza. Los informadores de Skorzeny habían conseguido infiltrarse en la red de conspiradores y le tendieron una emboscada al incauto Mickey Mouse. El lugar de la reunión, sus alrededores y pisos superiores estaba controlado por los hombres de paisano de Skorzeny, a los que a su vez cubría a distancia una potente fuerza militar de paracaidistas y de las SS, que solo debía intervenir en caso de agravamiento extremo de la situación. Esta fuerza en principio no despertaría alarma por su presencia, pues en aquel momento Hungría y la propia Budapest eran lugar de estacionamiento de numerosas fuerzas alemanas. Llegado al lugar en cuestión y tras un corto tiroteo con algún herido sin demasiada importancia,
Mickey Mouse, Miklos Horthy hijo, fue apresado, empaquetado discretamente dentro de una alfombra enrollada, trasladado así en camión al aeropuerto de Budapest y enviado a Alemania vía Viena a título de huésped. Sin embargo, el secuestro de Horthy hijo no tuvo el efecto de presión sobre el padre que los alemanes pretendían. Enterado esa misma mañana del secuestro, en vez de intentar negociar la situación, puso en alerta a las tropas húngaras, acelerando el unilateral proceso de abandono de su aliado que tenía pensado realizar en breve y anunciando el armisticio con los rusos por radio ese mismo día a las 2 de la tarde. Estamos hablando del día 15 de octubre. Aparentemente la operación discreta y silenciosa de Skorzeny no había conseguido su objetivo último. Sin embargo, el Honvéd, el ejército húngaro, en cuyas filas servía un buen número de antiguos oficiales austrohúngaros de ascendencia germánica, no respondió ni mucho menos unánimemente en cumplimiento de la orden del regente, y en los casos en que los mandos de las grandes unidades así lo hicieron, sus oficiales les desacataron y les arrestaron. Otto Skorzeny, que hay que recordarles a nuestros queridos radioyentes, que fue acogido por España al término de la guerra y ocupó un alto cargo en el INI, en el Instituto del Hielo concretamente. Y todavía recuerdo en el banco en el que yo trabajaba, cuando venía del que era cliente, como no cabía, porque era enorme, en el cortavientos, en el Molinillo, el ordenanza mayor le abrió una puerta lateral para que entrara cómodamente. Tremendo. En fin, a lo largo de la tarde del 15 de octubre del 44, los alemanes armaron a los partidarios del conde Szálasi, que comenzaron a distribuir propaganda por la ciudad. Los alemanes, a su vez, tomaron el control de los puntos neurálgicos de Budapest, el aeropuerto, los puentes sobre el Danubio, los ferrocarriles y la emisoria de radio. Desde esta, un oficial de las SS leyó en húngaro un comunicado redactado por el propio Szálasi, pasadas las 9 de la noche. Alrededor de las 6, Lakatos y su primer ministro de Horthy y su ministro de Exteriores se presentaron en la embajada alemana para tratar de negociar la liberación del hijo de Horthy, a cambio del mantenimiento de las unidades en el frente, de las unidades húngaras, hasta la retirada de las fuerzas alemanas de Hungría. Los alemanes en aquel momento ni negaron ni otorgaron, dejando el canal abierto para ganar tiempo. Al final del día, en definitiva, los alemanes se habían hecho, sin hacer graves resistencia, con el control de toda la ciudad, excepto la zona del castillo, la colina de Buda, defendida por la guardia del regente y donde se concentraban los órganos rectores del gobierno húngaro. En la madrugada del 16, otra vez el Sturmbannführer Skorzeny lanzó la llamada Operación Panzerfaust, ya sabéis, aquel arma contra carro. La operación recibió este nombre porque cuando se redactaron las directivas sobre fuerzas a utilizar, armamento a aportar, a última hora se dio cuenta el amigo Skorzeny de que no había citado que las fuerzas fueron armadas con los Panzerfaust, por lo cual mandó una nueva y no se os olviden, con lo cual pues Panzerfaust se queda la cosa. La operación Panzerfaust, el asalto al castillo, con una fuerza heterogénea pero curtida. Llevaba Skorzeny varias secciones de sus propias unidades de operaciones especiales SS, una compañía de carros Pantera, otra de ingenios filodirigidos de zapadores Goliath, un destacamento de entusiastas cadetes de la Academia de Oficiales de Viera Neustadt y un batallón de paracaidistas. Los 360 defensores del castillo ofrecieron una corta resistencia al asalto que causó una treintena de bajas en total a los dos bandos. Hacia las 6:30 de la madrugada los alemanes se habían hecho con el control del castillo y poco después, tras dar y reiterar orden de no oponerse al asalto alemán y haber enviado a su familia a la Nunciatura Vaticana, Horthy había abandonado el castillo acompañado por su primer ministro Lakatos y un plenipotenciario alemán. Los alemanes arrestaron a Horthy y Lakatos una vez que Hitler aceptó ciertas condiciones que había planteado el propio Lakatos: protección para Horthy y su familia, el que la prensa alemana no atacase la imagen del regente y que Berlín tratase de evitar el estallido de una guerra civil en Hungría. Ante las presiones alemanas, a las 4 del día 16 de octubre, Horthy anuló el armisticio con los rusos y aceptó, vulnerando la Constitución de Hungría y bajo amenaza de fusilamiento de su hijo, el nombramiento del conde Szálasi como presidente del gobierno. Horthy explicó más tarde su capitulación: yo ni he renunciado ni he designado a Szálasi como primer ministro. Yo simplemente cambié mi firma por la vida de mi hijo. Una firma arrancada a un hombre a punta de ametralladora tiene poca legalidad. Reconociendo sus sentimientos como padre, no parece que el concepto de legalidad fuera muy operante en aquellas circunstancias. El nuevo líder húngaro, un ardiente fascista, Szálasi, que cabalgaba según una confusa ideología llamada hungarismo, no tuvo prácticamente tiempo de hacer nada. Estamos hablando de octubre del 44, cuando pocos meses después la guerra había terminado.
La reacción al nombramiento del propio Selassie fue de indiferencia. Las fábricas retornaron a la producción el día 17 y el transporte público continuó funcionando normalmente desde el día siguiente al golpe, al igual que los ministerios. El Parlamento permaneció en funcionamiento, aunque carente de poder, y con solo 55 de sus 360 miembros activos. La mayoría de los funcionarios, así como los líderes del ejército, juraron fidelidad al nuevo caudillo. Aunque se presentó como paladín del proletariado no judío y prometió mejorar su nivel de vida, como hemos comentado, el periodo de gobierno de Selassie se caracterizó en realidad por el regreso a la persecución de la población judía en la capital, cuyo exterminio no logró completar por la grave amenaza bélica a la que tuvo que enfrentarse, al mismo tiempo que perseguía a liberales y fuerzas de izquierda. Recordar como final, querido Fausto, verdaderamente que el embajador verdaderamente en Hungría fue nuestro famoso Sandbridge, verdaderamente, que tuvo un comportamiento de salvación en la salvación de judíos absolutamente asombroso. Los personajes más importantes de esta historia tuvieron destinos dispares. El conde Selassie, ahorcado por los vencedores después de la guerra. Otto Skorzeny vivió en España como ingeniero y rodeado de una aureola de leyenda sobre su participación en actividades de espionaje. En España murió en 1975. El regente Horthy fijó su residencia en Estoril después de la guerra, donde murió en 1957. ¿Qué tendrá la preciosa localidad de nuestro país hermano para que tanto atrae a reyes y regentes fracasados? Mickey Mouse, su hijo, que había tenido fama de vividor, acompañó a su padre en Estoril. Murió en 1993. Pues el secreto es la protección británica siempre, de los que ahí se asilan. Pues ahí está. En todo caso, todo esto que hemos hablado creo que da para una película de acción o quizá para varias. Y vamos a terminar este bloque antes de irnos por segunda vez a publicidad